Hoy volveremos a explorar un tema profundo y urgente: la normalización de la violencia y cómo esta se transforma a través de ideas de triunfo y superioridad. Para comprenderlo mejor, analizaremos la obra de Vencedor, un relato que permite observar cómo ciertas conductas agresivas se desarrollan y se justifican y hasta se celebran dentro de entornos como escuelas o hasta en la vida real. En este video abordaremos actitudes y comportamientos de los personajes, como acciones que representan agresión en el contexto escolar, la forma de Vallejo en que critica la violencia y la falta de valores en nuestra sociedad, una reflexión final sobre cómo es pensar y reconocer y transmitir y transformar estas dinámicas en el contexto real. En esta oportunidad yo le voy a estar hablando sobre la biografía de César Vallejo. César Vallejo nació en el año 1892 en Santiago de Chuto, en una familia humilde y religiosa. Fue el menor de dos hermanos. Desde muy joven mostró gran sensibilidad por la injusticia y el sufrimiento humano. Estudió en Trujillo y en Lima, donde se unió al Grupo Norte y publicó su primer libro, Los Heraldos Negros, en 1919. En 1920 fue encarcelado injustamente y en esa época escribió gran parte de Trilce, una de las obras más revolucionarias de la poesía en español. En 1923 viajó a París, donde vivió pobreza, periodismo y unas grandes amistades con escritores como Pablo Neruda. Allí conoció a Georgette Pelipard, quien se convirtió en su esposa y en el gran amor de su vida. Durante la Guerra Civil Española, escribió: España, aparta de mí este cáliz, defendiendo la causa republicana. Vallejo falleció en 1938, a los 46 años. Después de su muerte, Georgette dedicó su vida a proteger sus obras, publicar sus poemas y trasladar sus restos al cementerio de Montparnasse, cumpliendo su última voluntad. César Vallejo hoy en día es reconocido por sus grandes poemas, grandes cuentos, grandes libros, convirtiéndose así en un gran poetista de la lengua española. Bueno, ahora les voy a hacer un resumen de la obra El Vencedor. Un simple incidente en el recreo encendió la mecha. A la salida, un tumulto se formó frente a la escuela. Dos niños estaban listos para pelear. Los muchachos gritaban, discutían y apostaban, divididos en dos bandos de una fuerte rivalidad. Los contrincantes eran Cancio, el niño decente y bien vestido, y Juncos, el descalzo, andrajoso, pero de sabroso ingenio pendenciero. Al cerrillo, el, el tropel se puso en marcha hacia la cantina, con los dos rivales a la cabeza. Se hicieron apuestas de como en las peleas de gallo. La pelea comenzó. Cancio, al principio defensivo, despertó la simpatía del narrador por su nobleza. La lucha se encendió de forma huracanada. Cancio logró cobrar la ofensiva con una lluvia de golpes contundentes. Juncos estaba muy castigado, con la oreja ensangrentada y a punto de doblar pico. El narrador, conmovido por su aspecto humilde y de harapos, le gritó con todas sus fuerzas: ¡Entra, Juncos! ¡Pégale duro! Poseído por un súbito coraje, Juncos se puso un feroz puñetazo en la cara de Canso, derribándolo del suelo. El niño pobre era el vencedor, pero aquí viene el silencio. Mientras todos rodeaban a Cancio, que era llevado con un ojo herido, pero sonriendo tristemente. El propio vencedor estaba callado y triste. Junco se apartó de todos, avergonzado. Cuando su amigo Leonidas se acercó, lo encontró ocultando el rostro con su sombrero. Leonidas se inclinó y descubrió que Juncos, el vencedor, estaba llorando. La verdadera victoria no estuvo en los puños, sino en la tristeza que unió a ambos niños al final. En la obra El Vencedor
Se observan diferentes escenas que reflejan el acoso escolar, comportamientos extremadamente violentos que no solo muestran el abuso que se ejerce entre pares, sino también su normalización. Para ejemplificar lo mencionado, al inicio de la obra se narra una escena totalmente escalofriante, que es la construcción de un ring por parte de los espectadores para darles un espacio a los agresores de ejercer la violencia. Lo escalofriante no termina ahí, sino que luego se hacen apuestas entre los niños que muestran la desensibilización del acoso, un entorno normalizado donde la violencia es vista como un juego. Como menciona Mrut et al., ser espectadores de una violencia constante puede llevarnos a acostumbrarnos a esa violencia. Otra escena que muestra un alto nivel de violencia, aunque breve, es cuando desde el redondel aparece un tercer agresor que, sea por venganza u otro motivo, le pega a Cancio, entrometiéndose en la pelea de juncos. Pero sin terminar ahí, aparece un cuarto agresor que agrede al tercer participante y en tan solo unos segundos la escena se ha vuelto un combate extraño en donde no existe bandos y solo se ve una violencia desenfrenada entre la multitud. Si bien esta escena es corta, habla mucho del contexto en donde se sitúa la obra. Expresa un ambiente en donde el acoso es normal entre los niños. Lo más aterrador es que, aún luego de este altercado, la pelea de Junco con Cancio se reanuda. Mencionaba Muñoz et al. Que los niños expuestos a la violencia pueden replicar estos actos por percibirlos como inevitables. A continuación le narro una escena de injusticia. Al final de la obra se observa a Juncos triste y avergonzado luego de haberle ganado a Cancio. ¿Por qué? Pues Juncos no ganó absolutamente nada. De hecho, perdió sus valores. Por defenderse, dejó de lado cualquier atisbo de empatía, respeto o justicia. Por ello se aleja avergonzado y por ello llora. Surrean et al. Menciona en su artículo el efecto que tiene los espectadores para distorsionar la percepción de la víctima, llevándolo a normalizar el acoso y la violencia. Al parecer, el caso de la problemática del acoso escolar es una realidad que continúa afectando a muchos estudiantes, incluso fuera del entorno escolar y educativo, al igual que sucede en el cuento El Vencedor, que numerosos niños o adolescentes continúan manifestando conductas de violencia que suelen minimizarse o normalizarse como parte de ser algo normal, como esta visión que provoca que muchos no lleguen a ser más empáticos o ser menos emocionales. Esto se evidencia que la violencia surge por la falta de educación o empatía o presión social. La idea de esta es que ser más fuerte implica ejercer el poder, pero esto no da igual las relaciones de desigualdades. La injusticia y la repetición de conductas agresivas. Esto se relaciona con la ODS 16, paz, injusticia e instituciones sólidas, ya que el bullying vulnera el derecho de los estudiantes a un ambiente seguro fuera de violencia. Para este objetivo entonces es necesario fomentar que las escuelas predominen más empatía, respeto o más educación para ser más amables o comprensivos. Se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Entonces también se vincula al ODS 16, reducción de desigualdades, pues el acoso provoca exclusión, discriminación, desequilibrios o falta de empatía. El vencedor, como en el caso de demostrado que la verdadera fortaleza en la violencia no es tener la capacidad de detenerla, sino en ser alguien bueno, dar un buen entorno, que se sientan respetados, dar una seguridad, ser empáticos y ser amables. Grupo de coletón. Apertura desde el petelés. Propensiones de Trinidad. Finales que comienzan. Os de ellos. Creyérase avaloriados de heterogeneidad. Grupo de codiletones. A ver, aquello sin ser más. A ver, no trascienda hacia afuera y piense
en son de no ser escuchado, y Cromé no se ha visto, y no Glaze en el colapso. La creada voz revelase, y no quiere ser maya ni amor. Los novios sean novios hasta la eternidad, pues no deis uno que resonará al infinito, y no deis cero que cayera tanto hasta despertar y poner de pie al uno. Gracias. Hay golpes en la vida tan fuertes que no sé, golpes que parecen el hechazo brutal de un dios furioso, como si todo lo vivido se quebrara de pronto en un solo latigazo, golpes que dejan la mirada de pérdida, el alma abierta y el pecho temblando. Son esos golpes, esos que llegan sin alguna razón, sin alguna causa, y que uno queda sin aire, sin rumbo, preguntándose por qué la vida sabe a tanto dolor. En la infografía Más allá de la muerte, el protagonista vuelve a Santiago, a su aldea natal, recordando pues la muerte de su madre fallecida. Durante ese trayecto revive episodios de la infancia y momentos profundos del amor materno de su madre. Llegando la noche a la aldea lo recibe su hermano mayor llamado Ángel. Ambos recorren la casa llorando y recordando momentos con la madre. El encuentro en una posada con una anciana que le dice que tiene manchas de sangre en la cara lo motiva a regresar a su antigua casa, ya que él interpretaba esto pues como una señal misteriosa ligada a su madre. Fuese un milagro o una ilusión, encuentra a la madre viva al llegar a la casa y lo recibe al protagonista como si él fuese el fallecido que ha resucitado. Durante la obra se puede apreciar de forma cercana al duelo que atraviesa el protagonista por la muerte de su madre. Bajo esta idea, la misteriosa aparición de la madre puede interpretarse pues como una negación de la muerte de su madre. En el cómic titulado Colacho, Hermanos o Presidentes de América, Cordell es uno de los hermanos Colacho que se reúne en su bazar con un tal llamado Mr. Kennedy, un gerente pues extranjero. El visitante le explica que los extranjeros controlan el poder político del continente y pues ¿qué hace? Le ofrece un apoyo a cambio de su cooperación. Ambicioso, Cordell acepta el trato y le brinda con él para sellar un acuerdo. Cuando el extranjero se va, Cordell se siente orgulloso y escribe a su hermano Acidal, asegurándolo que gracias a esta alianza pues podrán llegar al poder. Sin darse cuenta, Cordell ha entregado su independencia y se convierte en un instrumento del dominio extranjero. En conclusión, la violencia y el acoso escolar son problemáticas que afectan la vida emocional, social y moral. Tal como ocurre en El Vencedor, muchas veces la violencia se confunde con fortaleza. Sin embargo, la historia demuestra que detrás de cada golpe hay dolor, pérdida de valores y consecuencias que marcan a los niños en su desarrollo. Al analizar el caso actual y relacionarlo con la ODS 10 y 16, se evidencian que construir entornos educativos seguros es una responsabilidad de todos, estudiantes, docentes, familiares e instituciones. Reducir la desigualdad y promover la paz no solo es una meta global, sino también son acciones cotidianas que empiezan con la empatía y el respeto. Hay que reflexionar sobre cómo podemos cambiar esto y no ser simplemente espectadores de dicha situación. Recordemos que la verdadera victoria, como en la obra, no se gana con la violencia, sino con la capacidad de proteger la dignidad humana y transformar nuestros espacios en lugares donde todos puedan convivir con justicia, paz y solidaridad.